Bueno, y ahora estamos con el stand de Infobae repleto, y no es para menos porque nos acompaña para hablar de libros y de muchas cosas más. Gonzalo Heredia, bienvenido. Gracias, hola. No, a vos, gracias por venir. No, por favor. Hoy no lo vamos a entrevistar en calidad de actor, sino de escritor, que es todo un lujo. Sí, igual las cosas, viste, medio se empiezan como los límites, se empieza como a esfumar. A borrar. Y se empiezan como a alimentar, retroalimentar las dos cosas, viste, ya como hoy lo vamos a entrevistar como, ya pasa a ser como anecdótico eso. Bueno, pero es a propósito de tu segunda novela, que la vamos a mostrar, El punto de no retorno, que editó Alto Pogo, lo Sí. mismo que tu primera novela, La construcción de la mentira. Sí. Me parece que está bueno también hablar de las mentiras y de las máscaras, pero primero quiero saber cómo empezaste vos con la lectura. ¿Cuál fue tu puerta de entrada? La verdad que tengo una relación con la lectura que no es tan... es mayormente autodidacta. Yo no vengo de una familia, siempre digo lo mismo, pero está bueno que tomen el ejemplo de uno como para que puedan construir, si alguien quiere o tiene esa, no sé, ese deseo de construirse como lector o como lectora. Yo vengo de una familia en donde no había ningún lector, ninguna lectora, donde no había biblioteca, no había libros, el libro físico no existía en mi casa. Y me acuerdo una vez empecé a leer uno de esos ejemplares que te dan de regalo los diarios y caí en el túnel de Sábato. Y me acuerdo de la adicción inmediata que tuve con la novela y de que pasaba algo de esa adicción que me gustaba, pero sobre todo que me sentía que me resguardaba, que me contenían. Para mí los libros contienen, resguardan de todo. Y a partir de eso empecé como tímidamente a buscar eso que me había pasado con ese libro, con esa novela, y empecé a construir una especie de lector, al principio bastante estereotipado en el sentido de que tenemos como la fantasía de cómo es un lector o cómo es una lectora, que leen libros como llenos de polvo y con páginas amarillas, y no es nada de eso, sino que uno es el lector que puede ser, siempre. Uno es el lector que al comienzo explora, plantea, dentro de una literatura que es inmensa, porque hay millones de libros, y con el convencimiento día a día de que hay un libro que te está esperando. Entonces, a partir de eso, uno empieza a buscar, a hurgar y se empieza a construir como una especie de familia literaria. ¿Y qué te decía tu familia? Está bueno eso, porque mi papá es mecánico, mi mamá empleada, y no había el hecho de que alguien se sentara con un libro en las manos y que esté en silencio leyendo, digo, el acto en sí, la acción, era como extraña. Y era siempre, en mi casa era como esto de no hacer nada. O sea, estás sentado leyendo, no estás haciendo nada. Y era como mi familia, mi papá sobre todo, es una persona que es educada con lo físico, con el trabajo, con poner el cuerpo, con la acción, con el hacer. Entonces, al principio era esto de construir el lector, primero para uno y después construir el lector para el entorno, para no tener vergüenza a la hora de poder sentarte a leer en cualquier lado, porque a veces da vergüenza sacar un libro en un lugar donde no es tan común. Ahora es un poco más común que la gente lea en el subte o en el colectivo o en las plazas o en las salas de espera, en el baño, en los semáforos, pero antes quizás era como un poco más pudoroso el hecho de sacar un libro y empezar a leer y meterte en eso. Entonces había algo como de la reeducación de los tuyos, de tu entorno, para que vos pudieras leer y pudieras hacerlo. Pero yo me considero un lector que se entrena cotidianamente. ¿Y eso que vos contabas del túnel, a qué edad fue? A los 14 más o menos. A los 14. 14, 15 años. Después seguiste, Sí. pero interrumpió, digamos, la actuación. Sí, la actuación empezó a aparecer también paralelamente. Yo creo que por una cuestión de búsqueda, de exploración. Yo no terminé el colegio, no terminé el secundario. Entonces era como esto de salir a buscar como un destino, una suerte como de, no sé, de deseo, de fantasía, de sueños, de anhelos. Y en ese salir a buscar, obviamente que me empecé como a ver qué me pasaba y qué es lo que quería. Y fue medio de casualidad que caí en una escuela de teatro, también buscada, pero caí en una escuela de teatro, en una familia donde eran todos actores y actrices, y presencié lo que es la magia del escenario. Ellos estaban ensayando una obra de teatro un domingo, yo fui a preguntar por su escuela de teatro,
y me acuerdo de que me invitaron al ensayo que estaban teniendo en ese momento y empezó a pasar esto a mí, de la magia del escenario y de la imantación que sentía con querer estar ahí donde estaban los actores y las actrices. Pero también para eso había una formación que con el tiempo me di cuenta, no en ese momento, pero es esto de la búsqueda en los libros. ¿Y por qué la búsqueda en los libros? Porque primero para mí está todo, absolutamente todo en los libros. Y también lo que me pasaba era esto de sentir un reflejo en lo que estaba escrito. Y de sentir, con el tiempo me di cuenta, repito, porque en ese momento no tenía tanta conciencia, pero empecé a sentir esto de el autoconocimiento a partir de las lecturas que iba teniendo. ¿Y qué pasa con la legitimación? Porque es un punto de encuentro entre la literatura y la actuación. La legitimación externa, la mirada del otro. Bueno, eso es relativo. Al principio sí necesitas, o por lo menos yo necesité, me ha pasado esto de necesitar que me avalen o que me den el sentimiento, diferentes referentes de la actuación o de la literatura y demás. Y después me pasó esto de seguir como por un camino y estar muy seguro de lo que quería y mi deseo. ¿Ahora te importa lo que opinan sobre lo que escribís? Mirá, ¿O sobre lo que actuás? últimamente, los últimos años sobre todo, pero sobre todo cuando me di cuenta que tenía algo para contar en todo sentido, de la actuación y también de la escritura, me pasaba esto de decir, cuando hay algo para contar no hay nada o nadie que te pueda decir o te pueda dar el visto bueno o pueda como legitimizar, no hay nada de eso. Es como una especie como de foco y de norte en donde uno va a eso. La forma de contar siempre es lo que cuesta encontrar, el cómo decirlo. En mi caso fue empezar por la actuación y después mutar o dejar que este costado literario empiece a fluir y a salir, y se empezó a construir esta especie de escritor. Y ahora estoy completamente seguro de que hay algo para decir. Entonces, a través de eso es como tener... hay en un libro de Leila Guerrero, se llama Zona de Obras, las primeras páginas, creo que la primera página, las 3 últimas oraciones ya dice, tenga algo para decir, tenga algo para decir, tenga algo para decir. Y yo creo que el artista tiene que tener algo para decir. Cuando el artista se da cuenta de que tiene algo para decir, nada lo puede correr del eje. ¿Y vos qué tenés para decir con esta segunda novela? Mirá, siempre cuando me pasa, con Construcción de la Mentira me pasó y también me pasó con El Punto No Retorno y de hecho, dentro del Punto No Retorno está eso de que un escritor, bueno, brevemente es como la vida de Santiago Cruz, que es un incipiente escritor que busca como su voz narrativa y acude a un taller literario y se obnubila con un escritor un poco más conocido que ya está como en plena decadencia. En la novela a él le hacen un reportaje a este escritor consagrado y le preguntan esto de si tiene algo para decir o qué tiene para decir. Y él dice algo que a mí me parece que está bueno, que no sé si están así, pero comparto un poco la idea esto de que escribir es como una especie de ensayo a una pregunta que todavía no sé la respuesta. Entonces es una especie como de ensayo esta respuesta, de una pregunta que tengo bastante clara, pero no tanto. Entonces el hecho de escribir es como el ensayo de esa respuesta a una pregunta que se me escapa siempre, pero que siempre está, que siempre existe. La pregunta no es concreta, no es algo que pueda palpar, pero sé que está. ¿Cuánto hay de Gonzalo en Santiago? Eso es como preguntar, bueno, ¿cuánto hay de verdad en esta ficción? Claro. Yo creo que la verdad, la realidad no se puede aprender. No se puede como tomar la realidad y ponerla ahí adentro. No se puede contar y narrar la realidad porque tenemos todos diferentes puntos de vista. Y creo que eso hace justamente como una versión de los hechos. También dentro de la novela se juega con eso, de lo que es ficción, de lo que es realidad, de cómo se construye la ficción. Entonces creo que es
creo que la ficción es una mentira, pero justamente para contar una realidad y contarla de una forma más real que la misma realidad. Entonces creo que a partir de eso ya no existe tanto. Sí, obviamente que tiene cosas en común, como esta formación que tiene Santiago como lector y esta pasión que tiene por querer contar o escribir y demás. Pero a partir de eso ya después la novela empieza como a tomar como un vuelo propio y empieza como a construirse a sí misma. Y ya lo que era tan real deja de ser real, pero para construir otra especie de realidad dentro de la novela. ¿Y por qué meterse en el mundo de los talleres literarios? Primero eso, y segundo, ¿cómo empezaste vos con los talleres literarios? Yo no fui a muchos talleres literarios. La verdad que tuve una primera experiencia con uno que me fue bastante mal. Me sentí como expulsado porque leí algo ahí, era un taller grupal, y leí algo y fue como las caras y las devoluciones fueron terribles. Terribles en el sentido de que no servía lo que estaba leyendo, lo que escribía, lo demás. Igual es un miedo muy de alguien que escribe también eso. Y después tuve un primer encuentro con Virginia Cosín, que es una escritora argentina, que con ella escribí, de hecho, Construcción de la Mentira, en su taller, y fue la única experiencia que tuve, no tuve más que eso. Me hubiese encantado tener un maestro como Cruz tuvo a Hernán Sayets, así con todas esas zonas oscuras y esas contradicciones. Pero ¿cómo llegaste a la escritura? Digo, ¿cómo llegaste a Virginia, por ejemplo? ¿Cómo fue ese camino de lector a escritor? Fue un poco bastante mágico y también un poco casual, porque ella es conocida de un director teatral que se llama Alejandro Tantanian, y ella, bueno, habían trabajado juntos, creo que ella había estudiado con él, y yo después de casualidad compré su novela en Eterna Cadencia, es una librería acá en Palermo, en el momento que ella estaba sentada sin yo conocerla a ella, y de eso me enteré como tiempo después, y me parece que esas señales, por lo menos a mí me llama mucho la atención. Y ahí empecé leí su novela y empecé a ir a su taller. Y ahora sí, ¿qué te dijo tu familia? De nuevo. ¿De qué? Sobre vos, escritor. No sé, no sorprendió mucho, la verdad. Sí sorprendió, a ver, no es un factor sorpresa el hecho de esto de... Uy, se dedica como al arte, qué raro. Pues escriben, lo que sé. Digo, mi familia en ese sentido como me acompañó mucho con todo lo que las decisiones que siempre he tomado, los caminos que he tomado. Digo, como siempre iba como detrás mío y confiando mucho en mi intuición o como mi deseo. Una de las primeras personas que leyó el primer manuscrito de Construcción de la Mentira fue mi papá, que es mecánico todavía, y que no tiene, bueno, ahora sí lee, es lector, de hecho me saca libros a mí, lee, y yo le recomiendo, pero no fue un gran lector, se está construyendo como lector ahora, y me gustó mucho una devolución que me hizo, que fue la devolución que te puede dar un padre, es que me gustó, no me gustó, esto me parece que está bien, esto me parece que está mal, le gustó más esta novela, la segunda, que la primera, y ya con eso no hay más. Y me parece que son las mejores devoluciones porque son las devoluciones que más, de las personas que más te conocen y con la que uno quizás trabaja en el sentido de que son cosas un poco personales y ese paso de la realidad a la ficción, ellos la ven y bueno, y opinan y tienen sus lecturas. El protagonista de esta novela dice que escribir es una enfermedad. ¿Vos coincidís? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Creo que la palabra enfermedad tiene bastante mal marketing, pero creo que si yo me pongo a pensar en el sentido de cuando estoy escribiendo una novela, ahora por ejemplo estoy intentando escribir una obra de teatro, hay algo que la escritura te toma por completo. Y cuando digo te toma por completo es todo. Lo cotidiano, los sueños, los pensamientos. Todos esos segundos en donde uno se queda como colgado, mirando como un punto ciego, lo más probable es que estés pensando en tus personajes, en la historia y demás. Entonces, si yo tengo que medir qué es la escritura en mi vida, y yo tengo que pensar en esta cosa de que cuando estoy escribiendo un texto, estoy inmerso dentro de una historia, sueño con los personajes, estoy pensando en las voces que pueden llegar a tener los personajes, en las escenas que tienen los personajes,
en ver las cosas que pasan a mi alrededor para poder tomarlas y poder transformarlas en ficción, en como doblegar ciertas situaciones para poder transformarlas en algo que me sirva o le sirva a la historia. En el hecho de que estar, no sé, en mi vida cotidiana, en la cocina de mi casa, con mi hija y que me esté hablando y que yo esté pensando en cómo escribir tal o cual escena o qué voz narrativa puede tener o la forma que pueden tener las cortinas de cierto escenario, de un lugar de la novela. Entonces, en ese sentido, digo que es algo como bastante enfermo, que no puedo como despegármelo, es como una enfermedad. Estás enfermo, estás enfermo. Lo único que puedes hacer para curarte, entre comillas, es esto de escribirlo. ¿Y qué es lo que trato de hacer? ¿Y ella en esos momentos se da cuenta? ¿Mi hija? Dice, sí, papá. No, todavía no, porque es chica. Ah, ¿y tu hijo? Por suerte. ¿Tu hijo se da cuenta? No, papá, no tanto. Presta atención, papá. No tanto, porque están como muy con sus vidas y Eloy un poco ya empieza como a estar como en una especie como de adolescencia temprana. Entonces no se da cuenta, la que se da cuenta es Brenda, lamentablemente. ¿Y te dice? Sí, claro. Gonzalo. Muchas veces. ¿Y vos qué le contestás? Que tiene razón. Me dice, ¿estás acá o estás en otro lado? Estoy en otro lado, ok. Con todo esto que contás, ¿sos perfeccionista? Más allá de que sirva para la trama y para la ficción, ¿sos perfeccionista? No sé si soy perfeccionista, soy como bastante obsesivo. Digo, soy bastante como de tener relecturas, de tener mucha reescritura, de tener mucho acopio de lecturas para poder escribir una escena o poder como captar una cierta atmósfera. En ese sentido soy como bastante obsesivo, tengo como un acopio de mucho tiempo de lecturas previas como para poder imaginarme la historia o demás, o también como de sacar cosas. Soy como de estos que están como anotando frases y pensamientos y oraciones y cosas con una libreta encima. En ese sentido, no sé si pasa por perfeccionismo, sino por obsesión. ¿Cómo definirías el punto de no retorno? ¿Cómo definirías la novela? Creo que es una novela de iniciación en donde hay un personaje, una especie como de héroe, medio antihéroe, pero también hay como una obsesión y hay una modificación a lo largo de toda la novela, pero creo que es una novela de iniciación, básicamente. Bueno, si quisiéramos viajar a tu habitación, a tu mesita de luz, ¿qué libros encontraríamos? Mirá, estoy leyendo ahora, ya en la mesita de luz no tanto, porque lo que hago ya es ir a dormir y listo. Ya las personas que ya empezamos a tener más de 40 empezamos a hacer eso. Ya vamos a la cama a dormir directamente. Pero tengo encima, ahora conocí a un escritor, en realidad conocí el año pasado, pero se llama Charles Baxter. Publicaron el año pasado, Fiordo publicó una novela que se llama La Primera Luz. Es una novela hermosa de dos hermanos que va como atrás en el tiempo. Y ahora estoy leyendo sus cuentos completos de una recopilación que se llama Grifo. Y leí hace poco una novela de él que se llama El Festín del Amor, que es una novela a lo Calderón de la Barca, Sueño en una noche de verano, en donde hay muchas historias dentro de la historia y donde el personaje, como una especie como de sueño, de letargo, medio hipnótico, empieza como a deambular por el pueblo y se empieza a encontrar con diferentes personajes que le cuentan sus historias. Eso por un lado, y después estoy leyendo, terminé de leer también un escritor norteamericano que se llama André Dubus, que los únicos dos libros publicados que tiene los editó Gallonero, que es una editorial española. Uno se llama Adulterio y el otro se llama Vuelos Nocturnos, Vuelos Separados. Y son cuentos breves a lo Carver, en donde habla mucho sobre la pareja, sobre el desamor y sobre la soledad. Si hoy estuviera sentado el Gonzalo de 14 años que empezó por el túnel, acá en el auditorio, ¿por qué libros le dirías que tendría que empezar a leer? Qué pregunta cruel esa. ¿Por qué? Porque es como que te pregunten, bueno, vas a una isla, ¿qué 3 libros te llevas? Vos ya viste el diario del lunes. No, creo que cada libro cayó en el momento que tenía que caer. Yo soy de esos que cada libro tiene su tiempo, tiene su momento, y yo me he chocado, por ejemplo, 4 o 5 veces con la novela Luminosa de Mario Lebrero, y recién a la 6ª vez pude leerlo y fue como
esto de que te parta la cabeza, de que no poder creer no haberlo leído antes, de creer que Lebrero había escrito todo eso como para mí, todo súper creído. Pero a veces los lectores tenemos esa como obsesión de que sentimos que el libro fue escrito para uno. No, le diría que tiene que seguir intentando con cualquier libro que le caiga a las manos, que tiene que seguir buscando, pero que sobre todo no tiene que desanimarse porque una lectura lo expulsa. Yo después del Túnel, más o menos como por esa época, intenté leer Así habló Zaratustra de Nietzsche y me pegó un boleo en el culo hermoso y no me expulsó, pero así inmediatamente. Fue como letras muy pequeñas, como muy pegadas las oraciones, y fue como, yo me creía 1000 porque estaba leyendo a Nietzsche. Malísimo. Y después intenté también leer La Revolución Electrónica de William Burroughs, también así como El almuerzo desnudo, también intenté como, bueno, no debe ser esto, es un ensayo, vi por la novela, El almuerzo desnudo. ¿Qué? No entendés nada, ya la película es extraña, imagínate la novela. Pero después empecé con El policial negro, que me fue bastante bien, empecé a construir como el hábito lector, esto de querer leer todos los días, un poco, cada vez más. Y hace un tiempo tengo como la premisa de leer 50 páginas por día, que al principio fueron 20, después fueron 30, después fueron 50. Y ya con esas pequeñas metas creo que uno empieza como a construirse como lector. ¿Y la cumplís? Sí. ¿Podés? Sí. ¿Con todas las cosas? Sí. Muy bien. A veces sí, es un entrenamiento, no deja de ser un entrenamiento el ser lector o el ser lectora. ¿Cuánto hay de puesta en escena en la vida real? ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Cuánto hay de puesta en escena? ¿Cuánta ficción hay en la vida real? ¿Estamos todo el tiempo posando? Si hablamos de las redes sociales, sí. Ponele. Bueno, sí, no sé si posando, pero creo que hay mucho de ficción dentro de la realidad, obviamente. Creo que todo también se puede ficcionalizar. Creo que existe una gran parte de ficción. Y creo que a la larga, si nos ponemos bastante como... Tendría que ser como una charla de vino esto, ¿no? Pero si nos ponemos como muy profundos y muy filosóficos, creo que todo es una gran ficción en algún punto. Y después de lo que vos hablás de pose y de construcción, creo que sí, pero eso habla también, hay un ensayo de, bueno, no me viene ahora, pero que lo leí para Construcción de la Mentira. Nosotros tenemos todos personajes sociales, no somos los mismos, las mismas, acá, en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestras parejas. Hay como una construcción social de cada uno de nosotros y tenemos como diferentes tipos de personajes. Entonces, como en ese sentido, siempre hay como una especie de pose. Digo, yo ahora también tengo una pose haciéndome como el interesante, que estoy diciendo cosas súper interesantes y también pasa de esta construcción. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay bastante de pose. Bueno, te hago las últimas 2 preguntas. ¿Cuál es el beneficio de ser lindo? Bueno, no sé. Muchos. Tendríamos que hablar qué es lindo y qué feo, ¿no? Tendríamos que caer como en ese lugar, pero lo voy a tomar como en el sentido del ser reconocido, como popularmente, como trabajar como actor. Hegemónico. Hegemónico. Una belleza hegemónica. Ok, bueno, gracias por el cumplido. No sé si tiene tantos beneficios o no, la verdad que no lo sé. Es como todo, ¿viste? Uno siempre quiere lo que no tiene y siempre tiene lo que no quiere y viceversa. Entonces, ¿Qué querés? ¿Qué querés que no tenés? ¿En este momento? A ver. No, estoy bien, estoy cómodo acá. Estoy bastante cómodo, está bien. Regulaste. ¿Y cuáles son las mayores dificultades de ser lindo? No sé, la verdad es que no lo sé. Es que hay que autocatalogarse como lindo también. Entonces, en ese sentido uno empieza como diciendo, bueno, no, mira, es esto, lo otro, no sé. Uno tiene días como todo, como todas, entonces, en ese sentido, hay cosas que están buenas, hay cosas que no. Ahora yo, por ejemplo, me voy a bajar de acá y lo más probable es que me saque entre 50 y 80 fotos. Entonces, mira, y ya suena amenaza lo que me está diciendo, ¿viste? Entonces, en ese sentido, yo no sé si todas las personas que estamos acá
Si yo les pregunto a todos, a cualquiera, ¿tienen ganas de sacarse 80 fotos en este momento? Alguna que me dice sí, alguna me da igual. Y otra dice sí, obvio. Y dice no, la verdad que no. Eso pasa. ¿Y no te fían? No sé, en el supermercado. No, ya no. Ya la economía se fue a la mierda. No te dejan pasar no, acá en la feria. No. Ya no, el domingo me rebotaron, de hecho. No me dejaron entrar ni siquiera al estacionamiento cubierto. Así que imagínate, ya no. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por haber pasado por el stand y por el auditorio de Infobae. Y gracias también. Gracias a vos público. y a la gente que se acercó. Muchas gracias.